Hola amigos, ya estamos vibrando nuevamente. Bueno, el tema que nos toca hoy es la vida del ser humano en lo social, en lo cultural y en lo psíquico. En lo social podemos ver que todas las civilizaciones, como hablamos anteriormente en nuestros videos, que en las civilizaciones oficiales y en las no oficiales, podemos decir que existió una vida social en cada una de esas civilizaciones. Hablamos de los sumerios, de los atlantes, los hiperbóreos, los persas, los egipcios, los mayas, inclusive los tartáricos, digamos, de la nación de la Gran Tartaria, que también fue una gran civilización con su cultura propia. Y en las actuales sociedades también existen, dentro de lo que son su simbología, sus signos, sus banderas, sus escudos, existe también todo un medio social en la cual se vive, que actualmente lo conocemos todos y llamamos que la sociedad actual, o digamos nuestra civilización actual, vive una geopolítica, y es donde se diferencian todas las naciones, geopolíticamente e internacionalmente. Podemos también decir de que esas naciones actuales se diferencian y se han dividido en dos, en todos los campos. En lo económico podemos decir que se diferencian en las naciones que son naciones del primer mundo, y las otras naciones del tercer mundo. Eso es por el poderío económico de cada una de las naciones. También se dividen en dos, geográficamente, que son las orientales y las occidentales, también del punto de vista cultural, y del punto de vista geopolítico se dividen en dos, que son los grandes modelos neoliberales en el planeta y los grandes modelos populares. También tiene sus subdivisiones, que la vamos a tratar en su momento y la vamos a explicar en otros videos. También algunos autores le han dicho que existen, desde el punto de vista del poder, en nuestra civilización actual se divide en unipolares y multipolares, porque buscan un solo polo de poder y las otras que buscan muchos polos de poder. Desde ese punto de vista también las han dividido algunos autores. De esta dualidad podemos considerar que todas las naciones actuales cambian en sus procesos, y hemos investigado en todas las civilizaciones, y en la actual en especial, que esa transformación y ese cambio va desde lo personal en función y en simultaneidad con la transformación social. Y esa geopolítica tiende inicialmente a la regionalización de los países y después a la unificación de todas esas esos cambios, y esas transformaciones tienden a la unificación planetaria. Así, desde la geopolítica actual podemos ver que existe también un pequeño grupo aislado, que actualmente se le llaman, o lo llaman algunos autores, una élite. También lo vamos a llamar así. Son una élite o minorías aisladas que se escudan detrás de grandes organizaciones privadas actuales y milenarias. Ejemplos: los templarios, la masonería, el grupo Bilderberg, el grupo de Council of America, el Club de Davos, etc. Bueno, y así hay muchas organizaciones que desde esas organizaciones surgen pequeñas personas, pequeñas minorías aisladas, y se unen para mantener el poder y así tomar el poder en todas las áreas. Vamos a ver en qué áreas toman el poder estas minúsculas organizaciones o minorías aisladas, que se hacen llamar algunos Illuminatis y otros que están dentro de, no todos por supuesto, no toda la masonería, pero sí algunos que se hacen en la parte más de los niveles más altos de la masonería, y de muchas personas aisladas que ostentan ser billonarios o trillonarios. Actualmente se diferencian, en cada país hay desde la clase baja, clase media, media alta, clase digamos acaudalada, clase millonaria,
y actualmente en los países se están dividiendo esas clases en clases que son muy minorías aisladas, en billonarios y en trillonarios, hablado desde el punto de vista de los dólares, por supuesto. Entonces, esas minorías se conforman y se unen para formar una élite. Esa élite pertenecen y apoyan, y a su vez son apoyadas y por las grandes empresas, por las grandes multinacionales y todas esas organizaciones que nombré recién anteriormente, y ocultan sus funestas actividades en pequeñas organizaciones, digamos, en pequeñas reuniones privadas, por ejemplo las reuniones que hacen, y actualmente ya han tomado esas élites hoy y están tomando el control en lo social de todos los países, en la primera área, en la área de comunicaciones, a través de ser dueños de medios de difusión masiva y hegemónico para manipular la información, a través de la información subliminal, tergiversada y falaz en todo el planeta. Eso lo hacen por países y grupos de prensas hegemónicos que a su vez se unen en los grandes grupos de prensas hegemónicos a nivel mundial, y ya han tomado el poder en el área de comunicaciones. También han tomado el poder, y lo están tomando, en el área de la alimentación. Actualmente controlan, delinquen y vulneran la mayoría de las multinacionales, por ejemplo, las que manejan los transgénicos. Un ejemplo entre todas es Monsanto, que produce todo lo que es los químicos y las semillas, control de las semillas, que en algunos países ya están digamos, han privado a esas empresas de que produzcan transgénicos en sus propias semillas. No en todos los países, pero están avanzando esas empresas multinacionales para el control de la alimentación, y que pertenecen a esta élite, por supuesto. Supuestamente estas empresas publicitan sus alimentos y y que son para la nutrición del ser humano, y lo hacen a nivel planetario. Han tomado el poder en todos los países en la salud. Así actualmente controlan, delinquen y vulneran todo tipo de fármacos, medicamentos y vacunas a través de los grandes laboratorios, que son empresas multinacionales, por ejemplo Rocher, Bayer y otras, que controlan todo lo que es la farmacología mundial y producen una supuesta fármacos para el bienestar y la salud del ser humano de todo el planeta, que es supuesta, por supuesto, porque lo hacen vulnerando todas las leyes de lo que es la química y la alquimia. Han tomado el control en todos los países en el área de la tecnología. Así actualmente intervienen y ocultan toda la información científica, tecnológica del conocimiento. Por ejemplo, en el conocimiento del electromagnetismo terrestre, el electromagnetismo humano, del plasma radiante, de la genética, en el uso y el desarrollo de la energía libre sin costo, produciendo un ocultamiento para el desarrollo de estas tecnologías y para el transporte. Por ejemplo, antiguamente se tuvo un transporte que se llamaba los Zeppelin, y también que no tenían costo, y lo anularon a través de digamos de sobornos y ocultamientos de ese tipo de transporte que era el Zeppelin, que era prácticamente gratis, y maquinarias y todo lo que son los motores a vapor, a hidrógeno, para vehículos, para maquinarias, para aviones actuales, y se ha ocultado toda esa tecnología en todo el planeta. Han tomado el control en todos los países en la educación. Así actualmente imponen la información sobre la enseñanza primaria, secundaria, universitaria y todas las terciarias que hay a través de organizaciones
internacionales, cambiando y ocultando el real conocimiento e información de la historia de los hechos de la humanidad. Recuerden que la historia de la humanidad, como habíamos dicho en uno de nuestros videos, cuando hablamos de la historia de las civilizaciones, no es la historia solamente de los hechos, es la historia de las intenciones humanas. Bueno, ahí es donde han ocultado toda intención humana. Por ejemplo, un gran ocultamiento que se ha producido en la historia de la humanidad es el supuesto imperio mongol y desaparición de la Gran Tartaria. Ocultamiento de aproximadamente entre 800 a 1000 años con una dudosa civilización greco-romana, con modificaciones de mapas, que ya lo vamos a explicar en su momento, mapas de Mercader, de Urbano Monte, que modificaron todos esos mapas, y así tenemos una enseñanza a nivel universitario totalmente desvirtuada, y en todo elemento, en toda esa educación, porque han introducido lo que es una agenda de la educación obligatoria. Antiguamente, en otras civilizaciones actuales, antiguamente los niños se los enseñaba con el tridium y el quatridium, y eran enseñanzas libres, tenían enseñanzas más, y no era con una obligatoriedad para el ocultamiento de toda la información. Tenemos una ciencia basada en teoría, la teoría de la relatividad de Einstein, la teoría de la evolución de Darwin y la teoría de la gravedad de Newton. Bueno, y la ciencia está apoyada en esas teorías, y podemos decir de que esas teorías están apoyadas también por todas las organizaciones mundiales que se dedican a la ciencia y a la tecnología, la UNESCO, la OIEA, la OMS, la FAO, la OMM, que es la Organización Meteorológica Mundial, entre otras. Al igual que la NASA, han omitido, tergiversado y reemplazado una real investigación orientada hacia la astrología, la astronomía, etc. Así, en la ciencia actual, que está apoyada en esas teorías, han ocultado los efectos demostrables de la experiencia científica en la física cuántica, en el magnetismo, en el biomagnetismo humano, en los campos electrobiomagnetismo, en la astrología, en la alquimia, en el plasma radiante, en la ciencia orgónica, bueno, entre otras ciencias que vamos a explicar en su momento en otros videos, y vamos a fundamentar una por una. Así tenemos una ciencia apoyada en teorías, y así es como se ha expandido actualmente en nuestra civilización, y se ha introducido silenciosamente una pseudociencia en todo el planeta. Han tomado el control en todos los países en la economía, así con la ocupación a través de políticos comprados en los bancos, bancos centrales de todos los países, sí, bancos centrales de todos los países, casi todos los países, con la adquisición privada de empresas destinadas a la fabricación billete moneda en casi también todos los países, con la administración privada de casi la mayoría de los bancos más grandes e internacionales del planeta, y el control de empresas multinacionales que manejan casi la totalidad de los commodities de agroalimentación, hidrocarburos, minería, energética, etc. De esta forma han provocado, pueden provocar, mejor dicho, y cualquier caída y ajuste de la banca internacional. Así intervienen y manejan políticamente todas las democracias actuales, en todos los países, interviniendo democracia, manejando economías, aumentando o disminuyendo el PBI de cada país que no colabora de acuerdo a sus intereses. También actualmente producen hasta golpes de Estado en países, especialmente en Latinoamérica. Han tomado el control en la cultura, disminuyen toda información
histórica que demuestra que la humanidad ya ha tenido tecnología y aplicación de estos conocimientos tecnológicos mucho más avanzados que los actuales, que existen países con una cultura, que existieron países con una cultura mucho más avanzada que la actual, por ejemplo la Gran Tartaria, que está, y ya se ha explicado en internet, hay mucha tema sobre la Gran Tartaria, y también nosotros hemos dado cuando hablamos de la historia de las civilizaciones, hablamos sobre ese tema, y que lo vamos también a ampliar en otros próximos videos. Han tomado el control en lo psíquico, creando violencia religiosa, incentivando violencia racial, incentivando la violencia física, estimulando la violencia del psiquismo y provocando violencia económica, entre otras formas de aturdir, de disminuir y de menospreciar al ser humano. Así, podemos decir que esos minúsculos grupos aislados están muy unidos y han tomado el control de un todo social, y lo están haciendo ya casi del ser humano, para desviar la información de que desde la mente la intelectualidad debe y puede aprenderse sin límites. O sea, cuando intentan tomar el control del ser humano, lo hacen especialmente para desviar todo el control de la mente que puede hacer el ser humano. Lo hacen para retrasar a los seres humanos en decidir su proceso interior de ampliar su propia conciencia, y así pueden ser independientemente, lograr cada ser humano individualmente amar la realidad que construye, y para anular a los seres humanos en su milenario anhelo de encontrar su espiritualidad, y así poder superar el dolor y el sufrimiento mental. Todo esto que hemos nombrado en la tecnología, en la ciencia, en la comunicación, en la alimentación, en la salud y en la economía y en la cultura y en lo psíquico, intentan y están tomando el control en todo. Y cuando esto no le da resultado, empiezan a provocar crisis regionales, crisis económicas, crisis climáticas a través de tecnologías como la del HAARP, que ya lo hemos explicado en otros videos, y lo vamos a ampliar también. Arman guerras entre países a nivel regional y a nivel mundial, producen reducción poblacional, y así podemos decir que frenan los ciclos de la humanidad. Podemos decir que ese manejo y ese control y esa dominación lo hacen para producir e introducir en la humanidad un nuevo orden mundial, que es opuesto a lo que anhela el ser humano, y en la búsqueda de lograr una nación humana universal, que es distinto y es lo opuesto. Y así como dijo un gran pensador, el progreso de la humanidad. Cuando se habló del progreso de la humanidad, dijo: el progreso de unos pocos termina en el progreso de nadie. Y con una reflexión personal puedo finalizar este tema, que dice así: cuando manejan tu pasado, manipulan tu presente, y cuando manejan tu pasado y manipulan tu presente, pueden modificar tu futuro. Esa es una reflexión que está basada en todo nuestro planteo de este video. Así, la vida del ser humano en lo social, en lo cultural y psíquico, podemos decir que hay un futuro y una posibilidad. Agradecemos el apoyo siempre a nuestros colaboradores, y agradecemos también el apoyo que nos han dado, y las inscripciones y las suscripciones que nos han hecho, el dedito para arriba que nos ponen siempre y nos agradecen nuestros videos, y le decimos, como siempre, seguimos vibrando. Gracias.